Buenas tardes, estamos en vivo en Análisis DCA, nuestro primer programa de análisis coyuntural. Gracias a ustedes por estar en sintonía a través de esta transmisión. Soy Karen Beltetón y hoy vamos a conversar sobre los 100 días del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y puntualmente vamos a abordar 4 temas primordiales por la población, teniendo en cuenta que son muchos más. Sin embargo, vamos a abordar sobre seguridad, educación, salud y canasta básica. Me acompañan este día Úrsula Roldán, doctora en Geografía, quien además es directora del Instituto en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar, y Manfredo Marroquín, analista del ámbito político e integrante de la organización de sociedad civil Acción Ciudadana. Bienvenidos a ambos. Gracias. Así que vamos a iniciar entonces con las preguntas y vamos a hablar sobre seguridad en este punto. ¿Cómo analizan el tema de seguridad a nivel nacional, considerada que los guatemaltecos se han sentido seguros en estos 100 días de gobierno, especialmente con las acciones del Ministerio de Gobernación? Vamos a iniciar con la doctora. Bueno, muchas gracias por la entrevista. En el tema de seguridad creo que es de los temas más delicados que tiene este gobierno. Sabemos que las estructuras criminales las manejan diferentes actores y que muchos de ellos, lamentablemente, a veces coludidos también con el poder político que todavía tienen las instituciones del Estado y que obviamente están en contra de este gobierno. Creo que fue de los principales retos primarios a tener, sobre todo porque tampoco hay una buena comunicación con el Ministerio Público y con el organismo judicial. Creo que las muestras de violencia que hemos vivido en los últimos meses son para mí como una pequeña muestra de lo que puede hacer este sector, pues por llamarle sector, ¿verdad? Pero como digo, son diversos actores, como pueden ser jefes de pandilla, como pueden ser pues crimen organizado, situaciones de venganza política también, como fue el caso de la magistrada, ¿verdad? Y el asesinato de su mamá. Creo que es una amenaza constante hacia este gobierno, particularmente porque es un gobierno que, en todo lo que fue el proceso electoral, manifestó su clara oposición a todo un sistema de corrupción y crimen que ha existido. Creo que estas muestras muy concretas son para mí una muestra de amenaza de lo que puede darse si no se tiene cierta tolerancia con este proceso criminal que vive el país. También creo yo que el gobierno se vio obligado a generar una negociación inmediata con el MP, lo cual no fue bien visto por la ciudadanía, ¿verdad? Por la amenaza que el MP representa todavía para el proceso democrático, pero en un principio yo creo que era necesario para evitar que se dé una oleada violenta, ¿verdad? Y que no pueda ser controlada de inmediato por el gobierno. Creo que tenemos un Ministerio de Gobernación que podemos decir está en manos de una persona con cierta experiencia en la materia, que tiene además un perfil cívico, ciudadano, digamos que no hay desconfianza hacia la persona y eso ya es bastante, pero que obviamente se enfrenta al gran desafío, ojalá en el próximo periodo, junto con el Ejecutivo, en lo que está en sus manos, de terminar con ese gran problema que significa el Ministerio Público actual. Y ojalá con sociedad civil y demás sectores, seguir ahondando en la transformación de otros poderes del Estado, como sería el organismo judicial y el proceso de elección de cortes que viene. Y algo relevante, creo positivo, que hizo este ministerio fue reivindicar a la Policía Nacional Civil. Creo que ese es un proceso necesario, pero por supuesto hay casos como el que acabamos de ver, ¿verdad? Donde lamentablemente la policía se vio involucrada en un hecho de violencia en un municipio. Entonces es algo con lo que hay que bregar todos los días, hacer una depuración todavía de las fuerzas de seguridad, hacer un control, ¿verdad? Cotidiano de cada uno de los funcionarios que estén bajo el Ministerio de Gobernación y, como digo, continuar en las reformas
súper necesarias del sector justicia y en especial del Ministerio Público. Gracias, doctora. Manfredo. Bueno, sí, yo creo que también es uno de los temas más difíciles para este y cualquier gobierno, sobre todo para un gobierno que quiera cambiar el sistema, porque efectivamente el territorio de Guatemala cada vez más está tomado por grupos del crimen organizado, por el narcotráfico, por muchos tipos de bandas criminales, y las capacidades del Estado son limitadas, yo podría decir hasta mínimas. Una policía bastante mal equipada, mal entrenada, incluso una policía infiltrada por el mismo crimen organizado. Entonces la tarea de verdad es gigante, pero así como es el problema, deberían de ser las acciones y las intervenciones del gobierno. No nos podemos quedar resignados, digamos, a seguir con una policía medio buena, medio regular, porque como se vio en este caso de Chimaltenango, hay policías que, se visten de policías, pero sin el uniforme son miembros del crimen organizado también. Entonces, para mí sí una primera tarea urgente de este ministro tiene que ser la depuración. Obviamente existen muchos métodos para eso, yo creo que ya no debería ser algo tan extraordinario hacer eso. Es mejor tener menos efectivos. Lamentablemente en Guatemala hacemos al revés de como se debería hacer una organización moderna. Cualquier organización privada o pública, y es que el proceso de ingreso a una institución debería ser muy riguroso y difícil, y el proceso de salida por faltas o digamos ya faltas graves o delitos debería ser expedito, pero en Guatemala es al revés, entra cualquiera a la carrera, a ser policía o a cualquier ministerio, y después sacarlo es imposible. Es todo al revés. Entonces, en un modelo así, casi ninguna institución va a ser buena. Pero en el de seguridad, hay intereses también fuera de Guatemala, de que el país se ordene un poco más, sea un poco más efectivo, porque también ahí podemos meter el tema de migración. Pues la migración que viene de otros países se vuelve un factor también en el tema de seguridad, tanto porque los mismos migrantes de otros países son víctimas de violencia y de asaltos y de vejámenes y de violaciones que no deberían de ocurrir, pero ocurren. Entonces, yo te diría que lo que yo he visto de acciones del actual ministro, para mi gusto, todavía se quedan cortas, y esperemos. Y eso, como señaló Úrsula, es una persona que ya tuvo esa experiencia de haber pasado por un ministerio. Entonces sí, yo esperaría que en los próximos 100 días veamos acciones más contundentes relacionadas a cómo mejorar el sistema de seguridad del país. Que es tan importante, ¿no? Y hablando de seguridad, o continuamos hablando de seguridad, ¿qué acciones puntuales se tuvieron que haber implementado en cuanto a la seguridad del país? Manfredo. Bueno, mira, yo te diría que una acción puntual es la que ya señalaba anteriormente, empezar un proceso de limpia o depuración de la Policía Nacional Civil. Eso para mí es urgente, es inmediato. Luego, tener un despliegue de fuerzas más estratégico, porque uno sigue viendo a los policías deambulando por las calles, pero eso no está coordinado con, por ejemplo, con un sistema de cámaras de seguridad, o no está coordinado con otras acciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es lo que a mí me gustaría ver ya de forma inmediata, porque no requiere de grandes transformaciones, requiere con los recursos que uno tiene, potencializarlos y hacer mejor uso de esos recursos. Gracias. ¿Y doctora?
Sí, yo creo que es continuar con la profesionalización de la policía, que efectivamente fue un proceso truncado por los últimos gobiernos. Coincido en que hay que continuar con la depuración y, por supuesto, fortalecer el sistema de investigación para poder hacer ese despliegue estratégico que ya se ha hablado. Sin embargo, ahí tenemos deuda, ¿verdad?, desde el Ministerio Público. Y por supuesto, creo que el Estado va a tener que implementar también, el gobierno tendrá que implementar su propio sistema de inteligencia para poder establecer estos puntos críticos de, bien sea incursión de crimen, de maras y pandillas, conflictividad social, para saberlo manejar de otra manera. Y creería yo que también una buena comunicación hacia la población. Creo que de eso sí hemos sido... nos falta mucha información del proceso en el que están, de lo que han encontrado en las instituciones y de lo que están en proceso realizando hacia lo que sería el fin de año, ¿verdad? Porque realmente 100 días es muy poco para lo que encontraron como país, ¿verdad? Sí. Para además verse frente a las amenazas que se han tenido, ¿verdad? Excelente. Bueno, ahora nos vamos hacia el panorama educativo en general. Y la pregunta es, ¿qué acciones inmediatas se deben realizar para garantizar una educación digna, de calidad y eficiente, doctora? Bueno, en este campo también quiero resaltar que la ministra conoce muy bien el tema, es una profesional que lo ha trabajado desde sociedad civil y además hay una especial sensibilidad hacia el tema de interculturalidad en el país. Creo que eso es muy positivo. Puesto que somos un país multicultural. Creo que también se puede decir que es una persona proba, ¿verdad? No se le conoce ningún antecedente de corrupción. Y eso es fundamental en un sector como el de educación, donde buena parte, como ya se ha demostrado, de la corrupción va por la vía de la construcción de escuelas o lo que fue el seguro escolar. Creo que cancelar el seguro fue lo mejor que pudo darse como primera acción. La segunda acción fue la revisión precisamente de cómo están las escuelas, cómo estaban, eso fue con el Ministerio también de Comunicaciones, de cómo está la infraestructura que supuestamente se había trabajado por el anterior gobierno y por supuesto con qué actores va a empezar a dialogar, porque en este sector, como el de la educación, están las escuelas públicas, pero también está el sector privado, también está el sector, diferenciado de preprimaria, primaria, diversificado, secundaria. Creo que es un sector complejo, pero que se puede hacer mucho de una manera que es donde quizás más consenso hay socialmente, de que es uno de los sectores a fortalecer. Obviamente hay grandes déficits. Uno de ellos es la educación para el nivel diversificado, recuperar los niveles de cobertura en el nivel, porque hasta eso perdimos durante la pandemia y posterior a la pandemia, recuperar, el nivel de cobertura en el nivel primario, súper ampliar el nivel diversificado y, por supuesto, un tema súper pendiente es la discusión sobre la calidad educativa. Hay rezagos enormes, especialmente con los sectores, de mujeres, población indígena, áreas rurales, ¿verdad?, donde todavía no hay, una educación de calidad ni mucho acceso a la educación. Y, por supuesto, nuevos desafíos en cuanto a la interconexión con lo que es el cambio mundial que hay de acceso a la tecnología. Pero creo que haber empezado por lo fundamental de limpiar también el sector educativo, también creo yo ponerle un alto al sindicato de maestros conducido por el profesor Joviel Acevedo. Creo que eso también es importante, porque si no es quien domina la agenda del ministerio, creo que ponerle un alto y poder reiniciar otro tipo de diálogos con otros sectores y con los mismos sindicatos puede ser muy positivo para la educación. Pero obviamente que ahorita es poner todo sobre la mesa. Falta decir cuáles van a ser esas grandes acciones que marquen un antes y un después en esta administración. Importante. Manfredo. Mira, yo creo que
el tema del Ministerio y de la área de educación, hay que ser muy creativos. Yo me gustaría ver más propuestas sobre cómo va a mejorar la calidad educativa. Creo que con lo que tenemos, con los maestros que tenemos, la formación de esos maestros que tenemos, el sindicato que tenemos, yo la verdad no veo espacio para que eso mejore. Tiene que haber una ruptura de ese sistema. Y eso se puede lograr con la introducción de nuevas tecnologías. Vemos también que las aulas son un desastre, no tienen baños. Imagínate, hay escuelas donde las niñas y los niños tienen que ir al mismo baño, no tiene acceso al agua, muchas de ellas. O sea, es un colapso total el que hay en ese sector. Entonces ahí sí necesitamos ser más creativos, porque con los recursos que hay y con lo mismo que hay no se va a salir. Entonces yo sí quisiera que en los próximos, aparte de haber quitado el seguro escolar y esto que son medidas pues obligatorias que tenía el gobierno, yo sí creo que todavía nos falta ver ahí más propuestas de innovación en la calidad educativa. Yo estoy seguro que la mayoría de niños y niñas de todo el país aprenderían mucho más con una plataforma de contenidos mucho más avanzados, actualizados, en línea, que lo que van a ir a aprender a una escuela. Entonces, ya teníamos que pensar en sistemas mixtos donde haya la opción de que el niño estudie desde su casa. Claro, hay que garantizarle el tema de la brecha digital, que tenga acceso para eso está el Estado, debería dar una cuota para pagar internet, para que tenga el dispositivo, etcétera. Ahí es donde quisieran ver y no estar gastando en pactos colectivos que se llevan todo el dinero casi del ministerio. Eso es absurdo. La otra cosa que habría que mejorar grandemente es, bueno, si vamos a querer que los niños sigan yendo a aulas mal hechas, con techos ya cayéndose, bueno, el famoso tema de la refacción escolar, para muchos ese es un incentivo, porque en sus casas no tienen suficientes alimentos, pero eso hay que mejorarlo también, porque el modelo que hay hoy todavía es muy pobre también. Entonces a mí me gustaría que en este gobierno quedara por lo menos un mejor, que por lo menos viéramos que hubo cambios radicales, no mejorar un poquito más lo que ya está mal. Y eso pues, es lo que me gustaría a mí ver más en el futuro. Excelente, gracias. La salud es otro tema que sigue en deuda con la ciudadanía. En ese sentido, ¿ha habido un cambio o avance en el sistema de salud en estos 100 días, Manfredo? Mira, yo creo que ahí, como en todos los demás áreas, lo primero obligatorio es hacer una depuración. Salud es un desastre, otro desastre, como educación, como la seguridad. ¿Por qué? Porque cada gobierno que vino, los últimos 3 especialmente, 4 si quieres, irnos un poquito más atrás, se dedicaron a el saqueo, básicamente. Y el saqueo tenía muchas formas. Una era meter gente como 029. Es increíble cuántos 029 hay en salud. Hay 32,000 plazas de 029. Esos son cientos de millones. No, la mayoría de esa gente no es que sea necesaria. Se fue metiendo porque era una forma de comprar diputados, votos en el Congreso. Entonces se le daba su número de plazas en el ministerio. Todo eso es lo que hay que desmantelar. Y creo que el ministro sí está claro, porque he tenido conversaciones sobre estos temas con él, de que eso es lo primordial que hay que empezar a hacer. Liberar recursos que hoy están comprometidos por la corrupción, liberarlos para que
Entonces el ministerio se puede dedicar a dos cosas que son fundamentales y que deberían de ser básicas, que es tener bien equipados y las instalaciones de los centros de salud que están desabastecidos, que no tienen personal suficiente, que solo atienden en un horario limitado, entonces la gente no puede enfermarse fuera de ese horario, no puede tener una emergencia médica fuera del horario, todo eso, pero eso tiene que ver con que para lo importante no hay recursos, pero para lo que no sirve, eso fue lo que se dedicaron los últimos 3 gobiernos. Entonces, eso es urgente. Yo creo que ahí el ministro sí ha entendido que esa es la etapa más urgente, porque después yo creo que el tema de ellos, algo que es muy importante y positivo, que ha hecho el ministro también, es que está por firmar un convenio con UNOPS para la compra de medicamentos. Esa experiencia ya se tuvo con el IX, dio resultados, hay que ampliarla, que bueno, y ahorita el Congreso está evaluando el convenio, están ahí como que estudiando, yo no sé qué rol va a jugar ahí el Congreso, pero eso es bien importante porque el saqueo más grande de ese ministerio, además de las plazas estas que ya hablaba yo, viene de el sobreprecio en las medicinas. Si eso logra cambiarlo el ministro, y ahí ya hizo un gran paso. Y yo creo que está claro que esos son los pasos que hay que dar. Gracias. Doctora. Sí, bueno, yo coincido que un aspecto positivo fue este convenio que se está por firmar con UNOPS. Creo que es uno de los grandes agujeros de la corrupción, cómo se han negociado los medicamentos. Es causa precisamente de por qué están desabastecidos los centros hospitalarios, que creo que es ahí sí lo primario por realizar, ¿verdad? Que estén bien abastecidos y que tengan el personal idóneo a cargo de la dirección de los centros hospitalarios. Hubo un primer cambio en uno de los hospitales, pero igual que en los otros ministerios, habrá que reclasificar al personal, puesto que a los que se fue poniendo fue a los que estaban adscritos al partido de gobierno, que no necesariamente tenían las calidades adecuadas. Si algo hay que dejar a la población y que le estaríamos muy agradecidos al gobierno, pues por decirlo de alguna manera, es el sistema de salud. Creo que es el déficit más fuerte que se tiene, porque es ahí donde se va buena parte de los recursos de las familias. Cuando una persona enferma, en cualquiera de las familias, es algo que no se tiene el presupuesto. Si se tiene una buena salud pública, obviamente que eso va en favor, digamos, del bolsillo de las familias, especialmente las más pobres, las de clase media, que también ya hacemos uso de este tipo de servicios. Y creo entonces que personal idóneo, abastecimiento, también revisión de la infraestructura, puesto que es parte del problema hospitalario, y temas mayores es todo lo que significa la salud preventiva, que está en el resto del país. Hay un gran tema que tiene mucho que ver con salud, que es el tema de la nutrición, que sigue siendo otro de nuestras grandes falencias, y por supuesto el tema de seguridad alimentaria, más allá solo del tema de salir de la desnutrición crónica, y lo que significa eso en un territorio que se ve amenazado cada día por pérdida de cosechas, por cualquiera de los factores de cambio de clima o de degradación del medio ambiente. Entonces creo que el tema preventivo, después de haber recuperado el sistema hospitalario, viene también el tema de los centros de salud y de trabajar con las organizaciones no gubernamentales para trabajar un sistema más integrado en todos los niveles. Gracias. Ahora bien, la canasta básica ha sido una exigencia por los guatemaltecos, y esto se ha podido conocer por medio de encuestas y reacciones en redes sociales. ¿Qué hace falta para regular o bajar los precios de los productos esenciales, doctora? Bueno, yo creo que ahí algo importante sería la ley de competencias, ¿verdad? Para que no haya mal uso, digamos, del mercado en términos de acaparar mucho lo que sería la oferta de los productos. Pero algo importante se discutía hoy en uno de los programas de radio de la mañana,
que algunos productos van a requerir también cierto subsidio del Estado, por ejemplo, o cierta protección, como serían para mí sí los granos básicos, porque representan buena parte de la dieta alimentaria. Creo que el gobierno también pudiera ayudar en crear un equilibrio de abastecimiento en ciertos mercados de la región del país y apoyar mucho desde otros ministerios lo que sería la economía campesina, la economía rural, lo que sería también un equilibrio en el tema de impuestos, puesto que realmente se castiga sobre todo a la clase media con lo del IVA, pero no se ven otra posibilidad de tributo, ¿verdad? Y por supuesto la transparencia en el mercado y en el tema de precios. Creo que ha habido un abuso de sobreprecios. La gasolina es uno de ellos, ¿verdad? Que es el que más incrementa la canasta alimentaria por diversas razones. Y también algunos productos esenciales que son más caros en Guatemala que en otros países, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con esa ley de competencias que se está discutiendo. Gracias. ¿Manfredo? Bueno, yo creo que ahí todavía hay mucho producto que tiene aranceles muy altos. Esa es una forma de proteger, ¿verdad?, ciertos productos. Eso debería de haber una revisión integral de los aranceles para la importación de productos, por lo menos ver el tema de la canasta básica, porque es lo que más, digamos, golpea a la gente. Ha habido un incremento desmedido de los productos de consumo, digamos, diario. Todos los vegetales, las verduras están carísimas. Le da una libra de cebolla ya casi está a los 10 quetzales, la papa, o sea, todo ha subido tanto que de verdad hoy la gente ya puede comprar muy poco con su salario, sobre todo el tema del salario, que es otro tema ahí pendiente, que tiene relación con esto, porque si la gente, los precios suben y suben y suben y la gente tiene el mismo salario, casi el mismo, porque el incremento del salario mínimo en Guatemala en los últimos años es del 2%, 3%, 5% cuando le va bien. Eso no ayuda, porque no crece el mercado en términos de consumo, porque la gente está limitada por los ingresos tan bajos que tiene. Entonces, yo creo que se puede todavía hacer una revisión integral de esos aranceles. Eso es como lo más estratégico que debería de hacerse desde el Ministerio de Economía. Entonces, no he sabido yo que eso se esté haciendo. Ojalá se tenga que hacer, porque, bueno, lo de la ley de competencia está bien, pero al final la protección a ciertos, digamos, rubros económicos viene a través de los aranceles. Es más práctico ir a los aranceles. Eso sería algo así. Gracias, pues hemos escuchado estos puntos de vista. ¿Y alguna acotación o sugerencia que consideren ustedes que debe tomar en cuenta el presidente Bernardo Arévalo? Manfredo. Mira, yo creo que el clamor más grande de la gente es el tema de la corrupción, que se acabe. Entonces sí tiene que ser mucho más contundente y más decidido en las acciones para enfrentar ese problema. En sus ministerios hay que hacer una limpia, pero no lo que hemos visto hasta hoy, se queda corto, tiene que ir más allá. Con el tema del Ministerio Público también tiene que ir más allá. No puede ser que todo un pueblo se levantó para exigir la renuncia de una funcionaria y esa funcionaria ahora vaya de la mano con todos los alcaldes del país haciendo campaña. Eso no puede ser. Pero ahí tiene mucho que ver que se fijen posiciones claras de parte del presidente. Doctora. Sí, bueno, yo coincido en que hay una demanda sentida de la población, que es el Ministerio Público, que es devolverle el poder al Ejecutivo en términos de cumplimiento a la Constitución de la República, y ahí está relacionado con el papel de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que el Ejecutivo puede hablar muy claro de esos temas que la Corte está realmente impidiendo que
que lo establecido en la Constitución se realice. Ese es un tema pendiente que ahora va a ser relevante por lo que viene, que son la elección de cortes. Creo que el tema del diálogo con sociedad civil es un tema pendiente, porque sí se habló de que se iban a hacer al menos cuatro pactos, ¿verdad?, que tienen que ver con estos temas que hemos hablado anteriormente. Creo que hay un diálogo, pero que no ha sido abierto con pueblos indígenas. Se debe de dejar muy claro aquellos puntos en los que se está discutiendo y aquellas propuestas conjuntas que van a ser importantes para el país, pero reabrir también esa posibilidad de encuentro con sociedad civil, que puede ser a nivel territorial o a nivel de temáticas, como él mismo lo planteó como una de sus promesas, de llegar a esos pactos sociales mucho más amplios. De ahí creo que va a tener que revisar su gabinete en función de resultados, ¿verdad? Creo que a medio año será medir ya de mejor manera qué ministerios están funcionando en lo óptimo que se quiere para un país que venía lacerado totalmente por la corrupción y por la impunidad. Y a partir de ahí establecer algunas metas más claras que tengan mucha relación con la vida cotidiana de la gente, para que se valore realmente qué es vivir en democracia y sin corrupción. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de este análisis DCA, un espacio donde vamos a abordar temas coyunturales y que son de importancia para la sociedad guatemalteca en voz de las personas que tienen una amplia perspectiva del país. Así que muchas gracias, licenciado Roldán y Marroquín, por haber estado en este programa, y esperamos tenerlos de vuelta. A usted, muchas gracias por su sintonía, y recuerde que puede estar informado a través del Diario de Centroamérica.